Fíjense, aquí podemos apreciar claramente el comportamiento del hormigón, ¿no? Cuando el hormigón se va endureciendo, se va contrayendo sobre sí mismo. O sea que nunca una mezcla nueva se va a juntar con una vieja. Fíjense, se separan, obviamente, aquí está la junta, se ve el mal gusto con el que han hecho esto, todo deshecho. Las contracciones, fíjense, a pesar de ser una cosita tan pequeña, como se ha partido por todo lado. Y bueno, lo que está alrededor es el pavimento rígido del cual tanto hablamos, ¿no? Y también ahí podemos ver el mal resultado, digamos. Acá tenemos un parche en la calle, porque harían este parche, en el que se observa lo mismo, ¿no? En primer lugar, la separación, el mal gusto con el que han hecho esto, porque sus paredes, tal como estaban, claro que cuando lo hicieron, el albañil seguramente lo acabó bonito, esto estaba bonito, ¿no? Cobró y se fue, ¿no? Y seguramente que era un obrero, trabajador de algún ingeniero de por ahí, ¿no? Que cobró sus buenos pesos por esto, por hacer este parche, multiplicado por X metros cuadrados, ¿no ve? Para que sea más, y obviamente con un precio alto, en el que además estaba la parte de los que le han dado la obra. Esa es la realidad local. Fíjense algunos otros detalles desde el punto de vista académico. Fíjense que el hormigón del alrededor, que es más viejo, ¿no es cierto? Se nota la diferencia con el hormigón nuevo. El hormigón nuevo, a pesar de que los dos son malos, se puede observar de que está menos gastado que el hormigón viejo, ¿no? Y también se puede observar, fíjense qué mal hecho, un desnivel, ¿no? Hay un desnivel aquí. Este parche está más bajo que el resto. Estoy seguro que lo han hecho a nivel, pero ¿qué ha pasado? La base no la han trabajado bien, entonces se ha hundido, ¿verdad? Por eso hay un desnivel. Y bueno, la junta aquí todo un desastre. Esto es en la acera, fíjense, en el mismo lugar donde estaba, pero es la acera. Fíjense ese desastre. Aparte de las juntas que están todas desguañadas, fíjense, desportilladas, ¿no? Fíjense en el mismo cuerpo de la acera, un desastre completo. Y eso es el material nomás, ¿no? Que se está comportando de esa manera. Seguramente que aquí le hicieron una capita de mortero bien bonita, ¿no? Para que el dueño esté contento, le hicieron sus rayitas, para que tenga una textura. Cobraron y pelaron, ¿no? Y fíjense el resultado. ¿Mm? La misma cera es esta, fíjense, la misma cera. Todo descalichado por acá, descascarado, se sale esto como si fuera harina. ¿Mm? Aparte que está rajado por todo lado. Fíjense esa junta desastrosa. La misma cera. Ah, es la misma foto. Aquí fíjense, esta es otra cera al frente, creo. ¿Mm? Igual un parche, fíjense cómo se comporta el hormigón. Siempre se separa, nunca esperen que quede tapadito. Y todo rajado, ¿no? Bueno, no hace falta describirlo, están viendo ustedes. Este ya es el pavimento de la calle. Aquí está la junta de contracción. ¿Mm? La junta de contracción. Fíjense un desastre. No hay ni huellas de haber sido sellada. Pero seguro que han cobrado, les apuesto que han cobrado. Y harto por el sellado. Otra cosa que podemos observar es la ausencia del mortero acá, ¿no? Esto ya no parece hormigón, ¿no? Si lo tocáramos con la mano, tocaríamos solamente las piedritas. O sea, a medida que pasa el tiempo, se va desgastando el mortero, o perdón, la pasta y un poco el mortero, se van desgastando y van quedando las piedritas. O sea, las piedritas son la parte buena acá. Fíjense las piedras del río Piraí, a pesar de que no son tan buenas para el hormigón, pero le están dando una goleada acá a los ingenieros, ¿no? El hormigón malo. Conclusión, hormigón malo. Junta mala. Fíjense acá otra junta, ¿no? Un desastre. Acá el hormigón está menos desgastado, fíjense que acá. Seguramente es en las partes laterales del pavimento. Acá una vista más grande, ¿no? Igual el desastre de juntas, no hay ni huellas del sello. Estas ya son rajaduras, fíjense, en el propio pavimento, muy comunes en Santa Cruz. Que el 50% por lo menos del pavimento de las calles está así, rajado por todo lado.
En todas las avenidas que están al lado de los canales existen rajaduras longitudinales, así a veces no una, dos, tres, etcétera. Esa es la calidad del pavimento de Santa Cruz. Y no es un pavimento que tenga 20 años, ¿no? En algunos casos tiene un año, dos, tres, 5 años, ¿no? Un desastre completo. Esta foto tiene por objeto mostrarles la diferencia. Cuando la calidad del hormigón es mala, el desgaste es rápido. Fíjense, acá está más desgastado que acá. ¿Por qué? Porque esta foto la he tomado de la acera. Es decir, que esta está cerca a la acera, por donde no circulan mucho los vehículos, y esta es la parte por donde sí circulan, entonces se desgasta más rápidamente. Y nos muestra la mala calidad del hormigón porque hay un desgaste heterogéneo, un desgaste desigual. También podemos observar la heterogeneidad de la distribución de los agregados. Fíjense, en esta parte no hay agregadas piedras grandes, en esta parte sí hay, acá medio que el uno, medio que el otro. Se supone que el hormigón tiene que ser homogéneo. Se supone que una buena granulometría distribuye bien los tamaños de los granos homogéneamente en toda la masa del hormigón. Aquí se puede observar que no hay esa homogeneidad. Esta es una vista de más lejos, donde se puede observar lo mismo, ¿no? Que antes acá la capa del hormigón no está tan desgastada como en esta otra parte. Acá circulan los vehículos más con mayor frecuencia, en cambio acá algunas veces se estacionan, ¿no? Acá tenemos otro lugar, ¿no es cierto? Me fui caminando por ahí, por las cercanías, donde hay una unión entre un pavimento rígido y un pavimento asfáltico, ¿no? Y observen ustedes, seguramente igual lo parcharon bonito, ¿no? Ni siquiera se tomaron el trabajo de hacer una línea recta acá. Y en cuanto el hormigón se seca, se contrae y ahí está la prueba, ¿no? La prueba. Y observen también que hay ciertas fisuras en el asfalto, ¿no? En el pavimento de asfalto. Y fíjense estas rajaduras, ya no es hormigón esto, es pavimento flexible, pavimento asfáltico, y fíjense las rajaduras también. En estos casos no es tanto por el comportamiento del material, sino por el comportamiento de la base del pavimento. Entonces, eso significa que se está moviendo, que se está desplazando, y como esta es una capa bastante, no quiero decir frágil, sino sensible, delicada, de alguna manera, entonces se parte, ¿no? Fácilmente se rompe. Y obviamente que también se contrae porque está en un estado sólido, ¿no? A pesar de que es bastante flexible. Fíjense, esta es una fisura, una rajadura en un pavimento flexible, fíjense. ¿Mm? Ni idea de reparación, ¿no? Ni idea, en todos los casos que hemos visto. Ausencia total de la ingeniería y de todo, y ramas afines. Fíjense, esto es pavimento asfalto. Cualquiera diría, no hay rajaduras ahí. Como vamos a ver a continuación, esta es una foto de una capa en buen estado, ¿no? El pavimento asfáltico en buen estado. Y acá abajo en mayor detalle, la misma capa podemos ver que es un recapamiento, ¿no? Es una capa nueva, relativamente nueva. Acá podemos ver las rayas recién pintadas, las líneas, ¿no? Eso nos muestra de que es relativamente nuevo. Cuando está nuevito lo pintan todo, ¿no? Y acá se puede observar la capa vieja, ¿no? La capa vieja, y acá está la acera, igual rajada, siempre rajada, desportillada, ¿no? No hay calidad. Andando un poquito, fíjense, acá este es un piso ya de una acera, la entrada a un local, la entrada a un local comercial, que está revestida por mosaicos, como se puede ver, y los mosaicos también están partidos. Aquí se ve un parche. Fíjense qué mal gusto, ¿no? Para hacer este parche. Seguramente necesitaban hacerlo, por eso lo hicieron. Pero fíjense qué malo el acabado, ¿no? Qué poca voluntad para hacer bien las cosas, ¿no? Para un poquito, por lo menos, pasable, ¿no es cierto? Y todo es así acá, ¿no? Todo es así, ¿no? Nos destacamos por la mala calidad, el mal gusto, la mala voluntad, ¿no? La flojeritis, pero seguro que para cobrar buenísimo, ¿no? Para cobrar buenísimo. Y están también rajadas estas piezas, a pesar de ser pequeñas, ¿no? Están rajadas. Acá vemos otro ejemplo de un parche que le puso algún albañil genio,
Y pensando que se iba a quedar, seguramente quedó bonito, cobró y se fue. Y fíjense lo que pasa, esto es contracción nada más, ¿no? Sobre sí mismo. Y esto nos demuestra, ¿verdad?, que el hormigón se contrae sobre sí mismo. Ahí está, la junta no tiene ni huellas de sello, pese a que parece ser nuevo. Esto ya es más curioso, jóvenes, porque es adentro. Esto es dentro de un local, un mall gigantesco, que debe costar millones de dólares. Estas piezas son piezas de porcelanato, me imagino, súper grandes, deben tener unos 2 metros cuadrados o unos 2 metros de lado, o sea, unos 4 metros cuadrados, gigantescas, no hay en el mercado, las han traído ustedes del exterior. Y fíjense, esta es su junta de dilatación disque, protegida, fíjense, con perfiles metálicos, ya está aquí. No tiene más de 2 años esto. Y fíjense, ya está rajado, ¿no? No hay ninguna huella de sello aquí, ningún tratamiento, ni siquiera una triste esponja del mercado, no la han puesto ahí. Aquí se ve la foto más, un poquito, otra foto un poquito más grande, se ve lo que está sufriendo el material, aparte que tiene un sello rígido acá. Y fíjense el estado de la junta, ¿no? Cualquier cosa hay acá menos un tratamiento, basura, concretamente. Los que barren deben echarlo ahí para pasarse menos trabajo, ¿no? De llevar la basura a su lugar. Acá vemos una parte donde es la junta de las baldosas gigantes, carísimas deben ser, pero fíjense cómo le han puesto un sello rígido aquí de cemento, lo más barato, claro, lo más fácil, y fíjense cómo ya está sufriendo el material, se va desportillando en los bordes, ¿no? Está todo desigual y esto no tiene ni 2 años, calculo, 3 máximo, ¿no? La gente está andando y caminando por ahí comprando miles de dólares cada día. Aquí está una vista más cercana de la junta, disque junta, ¿no? Rellena de todo menos de lo que debe estar. Y lo curioso es, jóvenes, que los edificios, las juntas de dilatación, tal como lo dijimos, son juntas totales, ¿no? O sea, son juntas que separan el edificio en dos o en tres o en las partes que sea, todo el edificio, no es en el piso nomás, ¿no? Por eso hemos estudiado nosotros las juntas en el piso, en las paredes, en el cielo falso. Hemos mostrado juntas entre edificio y edificio, en un mismo edificio, pero en el exterior, etc. Entonces, se supone que esta junta tiene que ser en todo el edificio, en todas las partes del edificio donde corresponda, donde corresponda. Pero aquí podemos ver, fíjense, que la junta llega a una columna. Y como tiene que estar separado el edificio, entonces tenemos que hacer 2 columnas. Como se puede ver acá, se aprecia, ¿no? 2 columnas. Lo cual quiere decir que esta también es una junta, esta línea que estoy indicando es una junta que coincide con la del piso y por supuesto pasa hasta el otro lado. Pero fíjense cómo acá algún parchador o los que han vaciado la columna, que por supuesto se nota también un mal gusto acá, terrible, una mala voluntad en el trabajo. Como la tapan la junta, ¿no? La tapan. Está interrumpida. Esto es plastoformo. Y una un poquito más arriba. No creo que sea mío, no, Pero no se le está escuchando bien. Claro, pero hay un ruido, pero no es mío. El compañero Julio César. Fíjense acá la columna, que es la parte ya más de arriba, o sea, una foto más arriba de esto. Fíjense ese desastre. Y este es un local que está abierto al público. Por lo menos un letrero para tapar le hubieran puesto, ¿no? Fíjense, esta es supuestamente la junta debería continuar acá linealmente. Fíjense, aquí ya no hay junta. Ya no hay junta. Y fíjense el vaciado, ¿no? Han hecho un vaciado hasta acá, luego han seguido acá. Fíjense este desastre. Lo mismo acá, han hecho esta parte, después le han aumentado lo de arriba. Fíjense la conexión entre ambos. Lo cual debería ser una separación limpia y clara, ¿no? Y si no querían revocar, ni pintar, ni taparlo con un letrero, ni con una cortina, por lo menos debería estar presentable, porque todo esto aparentemente es un lujo bárbaro, ¿no? La gente ahí está yendo a gastar sus pesos
admirarse de la mercadería que hay, porque para revender somos buenos, ¿no? Pero para hacer algo, algo medianamente bien, fíjense, ahí están las pruebas, les estoy mostrando. Bueno, comentarios para ustedes, jóvenes. Creo que ahí se acabó. Lo cual me entusiasma un poquito para, siempre que haya apoyo de ustedes, buscar más fotos, ¿no? Para mostrar algunas cosas en la práctica. Pero aquí, ¿cuál es la lección? Mal hecho, ¿no? Todo mal hecho, mediocre, pésimo, desastroso. Y cuando uno ve fotos, parecería que está viendo un paisaje, una foto, una postal de París. Y bueno, uno siente que como no ha viajado ahí, oh, qué lindo y punto, y se siente ajeno a eso, ¿no? Pero esas son fotos de acá, de las cosas que pasan acá todos los días, que las tenemos en nuestra calle, en la esquina, más allácito, o quién sabe, en nuestra propia casa. Mejoremos, pues, jóvenes. Les voy a decir lo mismo que les dije que me salió al otro grupo. En el Cabildo, además de mucha gente y mucha buena voluntad por cambiar las cosas, se vieron algunas cosas, ¿no? Santa Cruz es indudablemente líder en este país, ¿no? Somos lo menos malo, probablemente. Y debería ser una conducta no solamente en desarrollo, no solamente en economía, no solamente en oportunidades, y no solamente en lo que se ve bonito, ¿no? Sino también debería ser, yo creo, en calidad, ¿no? En calidad. Nuestros profesionales deberían ser los mejores del país, ¿verdad? ¿Qué tal ese reto? La universidad debería asumir ese reto, ¿no? Dicen que Santa Cruz es el líder en muchas cosas, se está convirtiendo en un líder inclusive político en el país. A ver si se logra eso, sería muy bueno. ¿Y por qué no líderes también en la calidad de profesional? Por qué tan mal las cosas? ¿Por qué que cuando quieren contratar a un ingeniero civil, ¿dónde salió la Gabriela? Ya, contratado, ¿no? No, señor, que ahora es al revés, ¿no? La Gabriela, ¿no? Pero somos buenos para las, ¿qué se llama? Las certificaciones, eh, el reconocimiento internacional, relaciones que la CAIN, que la Cámara de la Construcción, que la alcaldía, los congresos y las apariencias, para eso somos buenos, ¿no? Pero la calidad por dentro, la calidad del estudiante, de los programas, del docente, de las autoridades, ¿dónde está? Tenemos un campus universitario, un local que es envidiable, de alguna manera. Ya no saben qué van a poner en los edificios, ¿no? No saben dirección de no sé qué, y cada escritorio tiene una sala grande. O sea, no nos podemos quejar de eso. Pero ¿y la calidad de la educación, la calidad de la instrucción, dónde está? Los exámenes son un desastre, jóvenes. Un desastre, pues. Así como hemos visto las fotos, si pudiéramos sacarle oro así, o peor tal vez. Nadie quiere estudiar, nadie quiere asistir, nadie quiere molestarse, nadie quiere nada, se van al examen en blanco y encima se quejan, ¿no? Que me aplazó, dicen, ¿no? Dicen, me aplacé, ¿no? Pero cuando se les pregunta si les fue bien, dicen, sí, aprobé, dicen, ¿no? No dicen, me aprobó. O sea que hay hasta una falta de honestidad, ¿no? De sinceridad con nosotros mismos. A ver, no sé, soñar no cuesta nada, ¿no? Pero podíamos proponernos y en 10 años ser realmente la mejor universidad del país o quién sabe, de un poquito más allá, ¿no? Quién sabe. Pero de verdad, ¿no? ¿Por qué? Por sacar buenos profesionales, no por tener edificios, ni por tener medallas, ni por nada, que esas cosas se las consigue hoy en día, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar de joven, me llegaban unas propuestas para títulos de posgrado jóvenes, pagando de universidades del exterior. No sé de cómo, pero me llegaban. O sea, es increíble, ¿no? Hasta, hasta, hasta los, hasta los titulangos que hoy en día se ven, se contrastan mucho con la actuación del profesional, ¿no? La falta de honestidad, de transparencia y de todo eso. Bueno, ok, pasemos a lo nuestro. Entonces, damos por cerrado el tema de los cambios dimensionales, contracción, dilatación, juntas, etcétera. Y si hubiera algo, me preguntan ahorita, ¿no?
Si no, damos por terminada esa parte. Bien, vamos a entrar entonces, estamos viendo, para rayar la cancha un poquito, estamos viendo las características del hormigón endurecido. Y al hablar de esto hemos definido que los sólidos básicamente tienen tres características que los distinguen. Tienen dimensiones, antes decíamos dimensiones fijas, ahora ya sabemos que no lo son. Forma, que también decíamos forma fija y ahora vamos a decir que no lo es. Y que además los sólidos tienen también un cierto grado de oposición a cualquier factor que tienda a modificar su estructura, la estructura de su masa, vale decir resistencia, lo que decimos resistencia. Entonces, si hemos visto el tema de las dimensiones, ahora vamos a hablar de la forma. La forma de los sólidos es forma de mesa, forma, en el caso del hormigón, forma de edificio, forma de pavimento, forma de puente, etcétera, ¿no es cierto? Eso es lo que nos permite visualizar y decir esto es una casa. La forma exterior, la apariencia, esa es la forma. Entonces, lo que les voy a decir es muy importante porque en los exámenes jóvenes de semestres anteriores he podido ver que aquí hay una debilidad. Los alumnos confunden dimensiones con forma. Una cosa son las dimensiones son las que medimos, ¿verdad? 10 centímetros, 5 centímetros, largo, ancho. Y forma es forma de mesa, forma de edificio, forma de viga, forma de columna. Son cosas diferentes. Cuando hemos hablado de cambios dimensionales, quiere decir que los 10 centímetros se vuelven 11, porque se dilató, o se vuelven 9,5 porque se contrajo. Eso es un cambio dimensional. Y nos hemos imaginado que los sólidos sufren cambios dimensionales. Entonces, el largo se vuelve menos largo, el ancho se vuelve menos ancho y el espesor se vuelve menos espesor en función de sus proporciones y ahí nos salió la fórmula, etc. ¿Correcto? Cambios dimensionales por cambios de temperatura y por cambios de humedad. Ahora vamos a hablar de la forma. La forma es algo que tienen los sólidos y que los identifica como pared, como mesa, como columna, como viga, etc. ¿Sí? Cuando esta forma se altera de alguna forma, entonces usamos la palabra deformación. Se deforma, cambió de forma, quiere decir. No es lo mismo que cambiar de dimensión. Si imaginamos una esfera que está flotando en el espacio, si imaginemos que sea un globo que está flotando en el espacio y le ponemos aire, aumenta de volumen, pero no cambia de forma. ¿Qué pasó? Cambió de dimensión. Su radio se hizo más grande porque se dilató y si se contrae y se achica pasa lo contrario, pero se mantiene de esfera grande, se vuelve esfera chica, está manteniendo su forma, ¿correcto? Pero si esa esfera fuera un globo y tiene una parte más débil, que muchas veces nos ha debido pasar a todos cuando estamos inflando un globo, que sale una bolita en alguna parte porque se desvía el aire ahí. Le metemos aire y tiene una parte más débil y le sale un chichón ahí a la esfera. ¿Qué pasó? ¿Aumentó de volumen o se deformó? Ya no es una esfera perfecta, pues porque es una esfera con chichón, ¿verdad? Entonces, eso es deformación, ¿verdad? Y lo otro es cambio dimensional, nada más. Ahora, les he hecho, imaginémonos una esfera que está en el espacio o en el aire. Bueno, las estructuras no son ni esferas ni están en el aire. Las estructuras tienen distintas formas, forma de puente, forma de pavimento, forma de edificio, etcétera, y tampoco están flotando en el aire, sino que están asentadas en el suelo, están dentro del suelo, tienen parte dentro del suelo, están dentro del agua, en el caso de los puentes, sobre los ríos, sobre el mar, ¿verdad? Y están expuestas al ambiente y el ambiente no tiene una sola temperatura para que les afecte por igual en todo su perímetro, igual que a la esfera, que le aumentamos el aire y aumentó de volumen, sino que las estructuras tienen las causas de cambios dimensionales en las estructuras son diversas. Un edificio, del un lado le da el sol y del otro lado le da la sombra, está más caliente en el un lado que en el otro. Entonces los cambios dimensionales no van a ser iguales, al un lado va a crecer, al otro lado va a crecer menos o no va a crecer nada.
Y hasta puede pasar que en un lado crezca y en el otro lado decrezca. Y lo mismo pasa con el viento, y lo mismo pasa con la lluvia, y etcétera. Y además el edificio, una parte está en el aire, otra parte está dentro del suelo. En el suelo puede haber agua, puede no haber agua, puede haber calor, no haber calor, la temperatura es distinta que afuera, etcétera. Es decir, los factores que cambian las dimensiones de los sólidos, como ser la temperatura y la humedad, son diversos y son variables, no son homogéneos, son heterogéneos. Y las estructuras no son esféricas, tienen formas distintas y sus condiciones de exposición, por consiguiente, sus temperaturas y sus cambios de temperatura, sus humedades y sus cambios de humedades también son diversos. Por lo tanto, las formas de las estructuras cambian, no solo las dimensiones, sino también las formas. ¿Ok? A estos cambios de forma le llamamos deformaciones. Y cuando estas deformaciones se producen por cambios de temperatura y o cambios de humedad, como son diferentes estos cambios que generan deformación, entonces a estas deformaciones le vamos a llamar deformaciones por cambios diferenciales, porque son cambios diferentes. Deformaciones por cambios diferenciales de temperatura y o de humedad. ¿Está claro? Espero que sí. Entonces no confundir, ¿no? No confundir dilatación, contracción con deformaciones. Les estoy recomendando. Si hay alguna duda, díganla ahora. Tanto los cambios dimensionales como las deformaciones consiguientes, puesto que estos cambios son diferenciales, son permanentes, continuos, y se comportan de acuerdo a estos cambios. O sea, una estructura puede deformarse a veces más, a veces menos, etc. De una manera, de otra, etc. Y esto es constante. Entonces, la actitud o el rol del ingeniero es analizar en qué medida le afecta esto a la estructura y si no lo puede afectar, entonces cómo reducir los riesgos o los daños que podría causar. Y en esto ya hemos estudiado las juntas o los refuerzos son medios para reducir los riesgos. Pero en todas las cosas negativas que hablemos en esta materia, que podrían ser negativas para el hormigón, en todas ellas, sin excepción alguna, la primera arma de defensa del hormigón es su calidad. Mientras mayor calidad tenga el hormigón, menos vulnerable va a ser a cualquier cosa que le quiera afectar, inclusive a los malos ingenieros, los malos obreros y los malos propietarios que se conforman con cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? La calidad del hormigón va a hacer frente, no sé si exitosamente o no, pero va a hacer mejor frente que los hormigones malos, como acabamos de ver. Bien, entonces, si todo esto está claro, podemos pasar al tema que nos corresponde ver ahora, que son los cambios de forma o deformaciones por solicitaciones externas, que son otras causas distintas a las anteriores, ¿correcto? Lo vamos a ver acá, creo que está en este tema, 4.4. No, no está acá. A ver, ahí. Sí, aquí está. Deformaciones por solicitaciones externas. Las flechitas nos representan las solicitaciones externas. Tracción, compresión, flexión, torsión, corte. Mejor imposible, ¿no? Y
los cilindros que están representados por esta figurita se deformarán según el tipo de solicitación de distintas maneras. En la tracción se supone que se alarga y se acorta o angosta en su cuerpo intermedio. En la compresión ocurre lo contrario, se aplasta el sólido y se ensancha a los costados. Y en la flexión, como podemos ver, y en la torsión y en el corte, ¿verdad? Esto lo conocemos, lo estudiamos en distintas materias, etc. Estamos familiarizados con estas deformaciones que son por solicitación, mucho más familiarizados que con las otras deformaciones, como hemos podido comprobar en las fotitos que hemos visto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, cuando actúa una solicitación externa, cualquiera que sea de ellas, sobre un sólido, y estamos en un laboratorio, podemos medir tanto la magnitud de la solicitación, si fuera una carga, por ejemplo, podemos medir qué carga, o qué fuerza de tracción o compresión o lo que sea. Y también podemos medir el efecto que le causa al sólido si es que tenemos las dimensiones iniciales del sólido y medimos cuando aplicamos la carga de qué manera cambian esas dimensiones, si se alarga, se acorta, qué sé yo. Entonces, ponemos un eje aquí de las cargas y otro eje de las deformaciones. Y como podemos ver, cuando no hay cargas, el sólido mantiene su estado original, digamos, su forma original, que ya sabemos que es una forma que no es estable, pero está ahí. Vamos a imaginar que partimos de un punto cero, y en ese punto cero no hay deformaciones causadas por solicitaciones externas, porque las solicitaciones externas en este momento no existen. Cuando aplicamos una solicitación, una carga, aplicamos, vale decir, crecemos hacia arriba acá, también la deformación crece hacia la derecha, en este caso, y nos genera un punto y otro punto y otro punto, etc. Según el sólido y la magnitud de la carga, esta recta que se va formando nos muestra que las deformaciones son proporcionales a la magnitud de las cargas que aplicamos. Y según el sólido, esta pendiente puede tener distintos ángulos. Por ejemplo, puede haber sólidos que con pequeñas cargas se deformen mucho, ¿no? Entonces la recta va a ser así, echada. O como en este gráfico, que la recta es bastante parada, que con grandes cargas se deforma relativamente poco. Entonces el hormigón y todos los materiales tienen su propia recta. Importante para la ingeniería, por supuesto, ¿no? Porque nosotros diseñamos y construimos las estructuras para que soporten cargas. Entonces nos interesa mucho cuál es el comportamiento de la estructura, y aquí vemos claramente que mientras mayor carga o solicitación le apliquemos a una estructura, esta se va a deformar más. Pero también podemos ver acá una cosa que es muy interesante, que así como aumentando la carga, la deformación aumenta, también podemos ver que si quitamos la carga, la deformación disminuye, y si la quitamos si disminuimos, perdón, y si la quitamos totalmente, la deformación baja a cero. Es decir, que si no hay carga, no hay deformación. ¿Qué quiere decir esto? Si cargamos, se deforma, si descargamos, vuelve. ¿Qué quiere decir? Que el material puede cambiar según la magnitud de la carga. Puede cambiar, su deformación, porque estamos hablando de deformación, puede aumentar o puede disminuir y hasta puede anularse cuando está en cero. A este comportamiento de ida y vuelta se le llama elasticidad. Quiere decir que los materiales sólidos tienen cierto grado de elasticidad. Acá dice comportamiento elástico. Es decir, que pueden volver a su forma original. Se deforman más si tienen una carga más grande, menos si tienen una carga menor, y cero si no tienen carga, y vuelven a su forma original, se comportan elásticamente. Pero ¿será que esto es indefinido? ¿Qué pasa si seguimos aumentando la carga y seguimos aumentando la carga? Alcanzará en algún momento su deformación máxima. Y si seguimos aumentando la carga, el material automáticamente entra en otra fase de comportamiento, donde en primer lugar se observa que las deformaciones que sufre ya no están en relación proporcional a la carga, sino que se va deformando solito
como si fuera un líquido que está fluyendo, ¿sí? El material empieza a deformarse solito, sin necesidad de que aumentemos la carga, y es como si fuera un anuncio de la fractura. O sea, el siguiente paso es la rotura, se rompe el material. En este gráfico se ve toda esta etapa muy larga, ¿no? En realidad es una fracción de, ese, de tiempo, porque es cuando pasa de este punto, el material empieza a deformarse y se rompe. ¿Correcto? Es prácticamente, podríamos decir que todo esto es la rotura, solamente que tiene una etapa previa, ¿no es cierto? Un anuncio, una agonía, digamos, ¿verdad? En la que puede ocurrir esto. Si se corta en algún momento, jóvenes, entran a la larga, como ya saben. ¿Listo? Porque aquí me sale un aviso de que falta un minuto o menos de un minuto. Entonces, a esta zona en la cual ya su comportamiento ya no es elástico, se le llama zona plástica. Yo no creo que sea la primera vez que ven esto ustedes. Ya lo han visto en materiales, etc. ¿No es cierto? Esta es zona plástica. Muy importante, muy interesante para la ingeniería porque nosotros diseñamos estructuras y construimos estructuras y obviamente se van a comportar de esta manera. ¿Listo? Entonces voy a esperar el corte porque no sé en qué momento ocurrirá. Y nos vemos de nuevo en un momento. Pregunto de nuevo. ¿Cómo podemos reducir la deformación en una estructura que tiene determinada carga y que no queremos que se deforme tanto? Tenemos dos opciones, o bajamos la carga o... La ubicación de la carga. No podemos mover la carga. Estamos hablando de dos parámetros acá. La estructura y la carga. Tenemos una carga que genera una determinada deformación de acuerdo a lo que estamos estudiando. Pero viene el dueño y nos dice, no, yo no quiero que se deforme tanto. ¿Qué podemos hacer? No podemos bajar la carga. Aumentar los pilotes. Aumentar la resistencia de la estructura. Entonces ya no se deformará tanto para la misma carga. ¿Correcto? Y si no podemos aumentar la resistencia por X o Z motivo de la estructura, entonces ahí viene lo que usted dice. Podríamos reforzarla, ¿no? Pero esa ya medio que viene a ser otra historia, ¿no? Si nos salimos del material en sí mismo, que es lo que estamos estudiando ahora. ¿Ok? Entonces, fíjense, estos son los límites de la ingeniería. Este vendría a ser el límite de la ingeniería convencional, en la que el ingeniero puede jugar, ¿no es cierto?, con esos límites. De hecho, se lo hace así. Uno de los parámetros que en el diseño y dimensionamiento de estructuras se toma en cuenta siempre son el rango de deformación que se pretende alcanzar. Se elige antes de eso, antes de dimensionar. Entonces uno dimensiona la estructura no solamente para que soporte las cargas X, sino también para que se deforme al máximo hasta el valor Y, ¿no? Y en algunos casos jóvenes hay estructuras en las que se puede poner más carga de este límite. Pero obviamente la estructura se tiene que reforzar de alguna manera. Una de las formas de hacerlo es, por ejemplo, con el acero, en estructuras de hormigón armado. Entonces el hormigón puede trabajar más allá de su límite de elasticidad, obviamente se va a romper, pero al romperse va a ser soportada por el acero. Entonces es una fisuración prevista, no es una fisuración accidental, es una fisuración prevista, porque el ingeniero ha dimensionado la estructura con una carga mayor que la que podría llegar a este límite, una carga mayor, ¿no?, para arriba. Entonces la estructura, el material se rompe, pero está soportado por el acero, por lo tanto no se termina de separar, sino solamente se separa lo que el acero lo permite. Entonces, fíjense la gran utilidad que esto nos presta en el caso del hormigón. ¿Algún comentario, jóvenes? Deformación. ¿Nada?
Bueno, hemos visto dimensiones y forma del hormigón endurecido. Nos tocaría ver la tercera característica, que es lo que conocemos como resistencia. Fíjense que yo me resisto un poco a hablar de este tema porque tengo algo que no lo acepto, que es el hecho del alineamiento que sufrimos nosotros en nuestra carrera de ingeniería y también si se quiere, el alineamiento también que nuestro medio genera en nosotros al conformarnos con las fotos que hemos visto, ¿no? O sea, que para nosotros eso es normal. Si le mostramos esas fotos a un ingeniero, qué sé yo, mayor, ¿no? Que no sea joven como ustedes y que ustedes todavía tienen muchas dudas, pero que a medida que pasa el tiempo se disipan para bien o para mal, ¿no? Entonces, si mostramos a un ingeniero convencional, seguramente nos va a decir, muchos de ellos, de 10, probablemente hasta 7 nos dirían que eso es normal. Todas las fotos que hemos visto nos dirían que es normal. Es decir, que nuestro medio nos acostumbra a ciertas cosas. Como que estamos acostumbrados a perder en el fútbol, ¿no? El otro día, cuando la selección ha perdido por 2-0, todo el mundo estaba contento, ¿verdad? Ningún brasilero va a estar contento con que su selección empate. No estoy hablando de perder. El boliviano ruega para que no le goleen. Y si no le golean y pierde apenas por 2-0 o por 3-0, está contento. Y si mete un gol, ya, héroes, héroes, ¿verdad? Nos acostumbramos a ser perdedores. Nos acostumbramos. Ya no somos perdedores, es nuestra forma de ganar. Nuestra forma de ganar es perder poco, con poco. Esa es nuestra forma de ganar. Entonces, lo mismo pasa en la profesión. No sé qué diferencia puede tener un jugador boliviano de fútbol que un profesional boliviano de la ingeniería. Tienen la misma formación, la misma idiosincrasia. Entonces, cuando yo hablo de resistencia del hormigón, me temo justamente ese papelón que hacemos ante la vida. Porque pensamos, jóvenes, que la resistencia, porque así nos educan en la facultad, es como el examen en el que tenemos que sacar 51. O sea, es lo menos que necesitamos para aprobar, entre comillas, aprobar. Lo menos que necesitamos. Entonces, la resistencia del hormigón, en el caso de la ingeniería local, se ha convertido en eso también. Es lo menos que necesita el ingeniero para que le paguen. Ni siquiera para aprobar, no le interesa aprobar, no le interesa que la obra esté bien, total, eso no importa. Lo que interesa es que cobre, y para cobrar tiene que cumplir ni modo con ciertas cosas, entre ellas el 51 de la resistencia. Entonces, ese concepto tenemos de la resistencia, no tenemos el concepto de calidad, no tenemos el concepto de calidad de estudiante de ingeniería, calidad de profesional de ingeniería, calidad de ingeniero, por consiguiente, calidad de obra. No tenemos esa aspiración. Y la resistencia es lastimosamente una herramienta para que eso ocurra. Porque a través de la resistencia podemos sacar 51, 60, 70 u 80. Yo he trabajado, jóvenes, en una empresa japonesa. Para los japoneses, la medición de los valores, todos los valores que se miden para comprobar la calidad de algo, son solamente indicadores, son guías, nada más, para saber cómo lo estamos haciendo y qué efecto tienen esa información, porque es una información la que uno está comprobando. ¿Qué efecto tiene en el japonés? Si se saca 58, ¿cuál es su objetivo? Sacar 59. Si se saca 59, ¿cuál es su objetivo? Sacar 60. Y así sucesivamente es que estos países crecen, se desarrollan, inventan cosas, generan ciencia, generan tecnología, generan avances. No piensan que cuando hacen una prueba y van a sacar 60, no están rezando para que salga 51 por lo menos. Eso no existe en sus mentes.
Y cuando sacan 60 no están conformes, porque les falta 40 para llegar a 100. Algún día van a llegar, porque esa es su misión, crecer y mejorar. Y nosotros rogamos para que salga 51, sale 51, cobramos y pelamos, y no nos importa más. Y la siguiente oportunidad seguimos rezando por el 51. No queremos 52. No aspiramos a eso, aspiramos solamente a lo que estoy diciendo. ¿Estoy mintiendo o no? Entonces, a mí me molesta que el concepto de resistencia en nuestra carrera sea ese. Y no existe un concepto de calidad. Me molesta la palabra resistencia. Me hubiera gustado que el tema se llame calidad del hormigón endurecido. Acá, en vez de resistencia, que diga calidad. Porque ese debería ser nuestro objetivo. La resistencia es apenas una parte de la calidad, la resistencia física. Bueno, no sé, no quiero cansarles, pero se entiende, ¿no? Sí, Entiende, ingeniero. Entonces, ¿qué es la resistencia? ¿Cómo deberíamos considerar la resistencia? Como un indicador, nada más, como una guía de cómo andamos, no de a qué aspiramos. ¿Qué es necesario? Es necesario medir, sí, porque hay otras cosas que tienen que ver con la calidad que no las podemos medir. Por lo menos no podemos medirlas en un laboratorio el día que queramos. Por ejemplo, la calidad de servicio de una estructura. ¿Cómo se va a comportar un pavimento cuando los vehículos estén circulando por encima? La calidad de servicio que le vamos a prestar a los conductores. Eso no se puede medir en un laboratorio. Eso va a ocurrir cuando tenga que ocurrir, cuando los conductores estén por encima. ¿Y cómo vamos a saber lo que siente un conductor cuando está manejando un vehículo? Cuando está un conductor en una supercarretera se siente seguro, se siente contento, se siente bien. Cuando un conductor está en un camino estrecho, lleno de baches y está incómodo, a eso se llama calidad de servicio que está recibiendo. ¿Cómo vamos a medir eso en un pavimento que estamos queriendo, hormigón que estamos queriendo hacer para un pavimento? ¿Cómo? No podemos medirlo. ¿Cómo vamos a medir el estado de ese pavimento de aquí a 2 años, para no exagerar? Peor, a 10 años, a 20 años, a 40 años. ¿Cómo lo vamos a medir? Pero la inversión que estamos haciendo en un país que se queja de no tener plata, deberíamos cuidar la plata, ¿no? La inversión que estamos haciendo exige que ese pavimento que tanto nos ha costado porque el vecino ha esperado 50 años para que le pavimente en su calle, exige pues que el pavimento dure otros 50 años y no que dure medio año y esté rajado por aquí por allá como hemos visto en las fotos. Porque esas rajaduras, jóvenes, y esas fotos, si yo pudiera, que no puedo, sacarlas cada 6 meses, veríamos cómo van empeorando, ¿no? Porque obviamente si no hacemos nada, eso va a seguir empeorando. Ya hemos hablado que las juntas son el cáncer del pavimento, los lugares por donde entra el agua y todo lo demás. Y aquí nadie hace nada al respecto. Entonces, cuando rompemos una probeta y sacamos 51 y nos pagan, y si no sacamos 51, 45, hacemos las mañas que sabemos, ¿no? En nuestro país, las trampas que hacemos, ¿no es cierto? Para que sea 51. Igual cobramos y pelamos, ¿verdad? Entonces, esa calidad de la estructura no podemos medir si a los 2 meses, a los 6 meses, a los 2 años va a estar todo fracturado en el estado que estamos, además de la calidad del servicio que ya les he comentado que no podemos saber de qué manera el conductor, el usuario, el beneficiario que debería ser de esa carretera se siente bien y maneja seguro y no hay riesgo de que se accidente, ni de que se salga del camino, ni de que se entre en un bache, ni de que arruine su vehículo. Todo eso no se puede medir.
ni se puede medir la durabilidad, aunque en otros países lo hacen, jóvenes, hacen ensayos de 20 años, de 30 años, para ver cómo se comporta el hormigón en ese tiempo. A eso se llama durabilidad. En nuestro medio la durabilidad no existe como concepto para el ingeniero. Tampoco se mide la durabilidad. Tampoco van a una calle y dicen, esta calle está todo destrozada. ¿Quién la hizo? La hicieron hace 5 años. ¿Quién la hizo? A la cárcel. O que responda, o que pague, o que repare, por lo menos. No hay eso, ¿no? Por eso digo, la resistencia es un parámetro peligroso en nuestro medio, porque creemos que con eso basta. Bueno, con esa reflexión y esa aclaración, ojalá tenga algún efecto. Vamos a hablar de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Finalmente, para nosotros es un número. Es un número que nos indica algo. En general, en nuestra materia, en nuestra carrera, vamos a considerar la resistencia, 3 enfoques de la resistencia, ¿sí? 3 enfoques. En este caso, yo diría que lo dejemos para la próxima, para que hablemos de los 3 enfoques en conjunto. No, señor, que si ahorita hablo de la de diseño, no debería estar aquí, yo ya debería haberlo puesto al otro tema. Va a quedar volando y cuando hablemos de los otros ya nadie se va a acordar de este. Comentarios, jóvenes, sobre esto. La resistencia, tal como la conocemos, es una medida que se saca en el laboratorio y punto, pare de contar, ¿no? Y que supuestamente, si saca 51, entonces es un buen hormigón, cosa que es mentira, ¿no? Lo estamos viendo. Todos esos hormigones que hemos visto en las poquitas fotos que he podido sacar en 40 minutos o 1 hora, esquivando a los vehículos, ¿no? Cruzando de un lado al otro, esos hormigones que hemos visto, todos son aprobados, todos han sido aprobados, todos han pasado por laboratorio, en todos ellos ha habido ingenieros que han estudiado lo mismo que ustedes, en todos ellos se ha hablado de granulometría, de todo. En todos ellos han hecho pruebas de laboratorio, han aprobado, había contratos, especificaciones y la alcaldía les ha pagado en todos los casos. Entonces no debería ocurrir lo que está ocurriendo, ¿no? El sello de las juntas, ¿dónde está? ¿Por qué les pagaron? Seguro que les pagaron, sin que exista. Y si existió, ¿dónde está? Pregunto yo. Inclusive, y como habrán visto, esa conducta, porque es una conducta, finalmente, ¿no? No es que no podamos, ¿no? No es que no tengamos, no tenemos cemento norteamericano, que por eso nos salió mal. O no, el hormigón necesita maquinaria que no hay en Bolivia, ¿no? No hay pretextos, ¿verdad? Y ni siquiera les iba a decir, pasa solamente en lo público, ¿no? ¿Han visto? En lo privado también, esa mala ejecución. ¿Y cuánto habrán cobrado, no? ¿Cuánto? ¿Y cuánto habrán gastado? Entonces, no seamos un instrumento nosotros de la mediocridad, ¿no? Ojalá alguien entrara a esto, motivado por todo el movimiento regional, que hay una motivación que sea, pues, ser mejores. Desde abajo, ¿no? Empezando de nosotros. El sistema no nos va a hacer mejores, el sistema nos hace peores, más bien, ahí está la prueba, la universidad. ¿Dónde se debería generar esto, ya que no se genera en el docente o en las autoridades? Tenemos 4 estamentos en la U: autoridades, docentes, estudiantes y administrativos. El administrativo no tiene nada que ver con la parte académica. Esto debería generarse en las autoridades que son cabeza y deberían preocuparse por mejorar la calidad de lo que estamos haciendo. Si somos una fábrica de pan, lo más importante es la calidad del pan, ¿no? No es el letrero, hacer pintar la fachada de la panadería, eso no va a mejorar el pan. Pero las autoridades piensan en la fachada y en las relaciones comerciales de la panadería, no piensan en el pan. Los docentes muy poco podemos hacer. Ahí tienen un ejemplo conmigo, que yo hablo y brego y ¿qué más puedo hacer? No puedo hacer más. Les pongo fotos, les pongo el texto, les canso con verba y me esfuerzo para mostrarles lo más importante, pero más allá no puedo ir.
El estudiante, por sí mismo, un poquito difícil, puede mejorarse a sí mismo. Yo pienso que la clave está en dos partes. Difícil es, claro que es difícil, en dos partes. Las autoridades que no quieren, no ven esto porque no les conviene, mejor es mirar a otro lado, y los centros de estudiantes, ¿no? Porque los centros de estudiantes hacen todo menos preocuparse por mejorar las cosas, pero hacen todo por empeorarlas. Hay que pedir otro examen, ¿no? Hay que votarlo a ese porque exige mucho. Hay que abrir un curso paralelo, ¿no? Todas las cosas para aliviar el gran esfuerzo y sacrificio que hacen para aprender tanto que les enseñamos, ¿no? Tantas cosas, tanta ciencia y tecnología que les abruma, ¿no? Tan adelantados que estamos.